Capítulo 119. El experimento Filadelfia, el barco que desapareció. Filadelfia, Estados Unidos. Verano de 1943. El mundo ardía en plena Segunda Guerra Mundial. Mientras Europa se desangraba en los campos de batalla, en los laboratorios secretos de la Marina estadounidense se gestaba algo distinto. Un proyecto que, según los rumores, rompería las leyes de la física. Se decía que un destructor naval, el USS Eldridge, había sido objeto de un experimento tan arriesgado que incluso los propios científicos dudaban de su sentido moral. Un intento de lograr la invisibilidad total, tanto al radar como al ojo humano. Y aunque la historia ha sido tachada de mito o conspiración, los documentos, los testigos y los extraños silencios del gobierno norteamericano siguen alimentando una pregunta que resuena en los ecos del tiempo. La historia del experimento Filadelfia se entrelaza con el nombre de Albert Einstein y su teoría del campo unificado, una hipótesis que intentaba explicar cómo el electromagnetismo y la gravedad podían combinarse. A principios de los años 40, científicos militares buscaban una ventaja tecnológica definitiva. Querían un buque de guerra que fuera indetectable, un fantasma capaz de aparecer y desaparecer ante los ojos del enemigo. El USS Eldridge, de 173, un destructor escolta recién construido, fue elegido como sujeto de prueba. Según los informes apócrifos, se instalaron enormes generadores electromagnéticos a bordo. Estos dispositivos crearían un campo de energía capaz de curvar la luz, haciendo invisible la nave. Los preparativos se llevaron en el más absoluto secreto. Solo unos pocos oficiales sabían lo que realmente ocurriría. La tripulación, en su mayoría jóvenes marineros, apenas tenía idea del experimento en el que estaban a punto de embarcar. El 22 de julio de 1943, el Eldridge se encontraba amarrado en el astillero naval de Filadelfia. Testigos desde la costa afirmaron haber visto un resplandor verdoso envolviendo el barco. Después, un silencio ensordecedor. Y el buque desapareció. Durante unos segundos, según los rumores, el Eldridge se desvaneció de la vista. Algunos aseguran que reapareció a cientos de kilómetros, en el puerto de Norfolk, Virginia, antes de regresar repentinamente a Filadelfia. Cuando el barco volvió a su lugar original, el horror se apoderó de la tripulación. Los marineros estaban desorientados, algunos enfermos y otros muertos. Cuentan que varios habían quedado fusionados con las paredes del barco, como si la materia viva y el acero se hubieran fundido en una sola. Otros habían enloquecido, incapaces de distinguir lo real de lo imaginario. La Marina negó cualquier incidente, pero las historias no desaparecieron. Un marinero llamado Carlos Allende, también conocido como Carl Allen, escribió una serie de cartas en los años 50 a un investigador, Morris K. Jessup, asegurando haber presenciado el experimento desde un barco cercano. Fue Allende quien dio forma definitiva al mito del experimento Filadelfia. Y aunque muchos lo tacharon de delirante, su testimonio coincidía con informes de desapariciones y transferencias inexplicables del Eldridge. El gobierno estadounidense negó rotundamente que tal experimento se hubiera llevado a cabo. Según la Marina, lo que sí existió fue un programa llamado Project Rainbow, destinado únicamente a probar métodos de camuflaje magnético contra radares enemigos. Pero el misterio se profundizó cuando Morris Jessup, el investigador que recibió las cartas de Allende, fue encontrado muerto en su coche en 1959, en circunstancias nunca aclaradas. Su muerte fue declarada suicidio, pero los documentos que manejaba desaparecieron. Décadas más tarde, supuestos documentos desclasificados confirmaban que la Marina experimentó con campos electromagnéticos intensos, aunque nunca admitieron haber intentado volver invisible una nave completa. Aún así, los marineros que sirvieron en el Eldridge negaron los rumores. Y sin embargo, en registros navales, existen vacíos de fechas y movimientos inexplicables del barco en aquel mismo verano. Las teorías sobre el experimento Filadelfia han evolucionado. Algunos creen que fue una prueba de teletransportación fallida, vinculada a proyectos de investigación cuántica. Otros aseguran que se trató de un experimento de manipulación temporal, que generó una distorsión espacio-tiempo. Incluso hay quienes afirman que Einstein y Nikola Tesla estuvieron indirectamente relacionados con los primeros ensayos del campo unificado. Ambos científicos trabajaron para el gobierno estadounidense en distintos proyectos durante los años 30 y 40.
En los foros conspirativos, se habla de tripulantes que viajaron en el tiempo, o que el Eldri fue absorbido por un vórtice dimensional del que algunos regresaron diferentes. Las teorías sobre el experimento Filadelfia han evolucionado. Algunos creen que fue una prueba de teletransportación fallida, vinculada a proyectos de investigación cuántica. Otros aseguran que se trató de un experimento de manipulación temporal, que generó una distorsión espacio-tiempo. Incluso hay quienes afirman que Einstein y Nikola Tesla estuvieron indirectamente relacionados con los primeros ensayos del campo unificado. Ambos científicos trabajaron para el gobierno estadounidense en distintos proyectos durante los años 30 y 40. En los foros conspirativos, se habla de tripulantes que viajaron en el tiempo, o que el Eldri fue absorbido por un vórtice dimensional del que algunos regresaron diferentes. Este fue. Capítulo 119, El experimento Filadelfia, el barco que desapareció. Si te gustó no olvides suscribirte.